para que haya este tipo de colapso, tiene que haber la obstrucción en uno de los bronquios principales, o en el bronquio principal. A ese nivel puede haber una lesión expansiva, no sé si es un adulto mayor, puede ser un tumor, o si es un joven, el diagnóstico diferencial es un tapón mucoso, ¿no? Hay ciertas enfermedades como la neumonía, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, la neumonía produce un efecto inflamatorio y hay una secreción incrementada de las células bronquiales, los cuales pueden formar un tapón y obstruir completamente, ¿no? Un tapón mucoso, igual que un coágulo obstruye una arteria, igual un tapón mucoso puede obstruir un bronquio. Y eso está impidiendo, en este caso, que el aire pueda ingresar a este pulmón, ¿no? No es que no tenga pulmón. Antes veíamos frecuentemente aquí en Bolivia este tipo de placas, pero no por colapso, sino porque se hacía una neumonectomía completa en pacientes con tuberculosis. Eso era antes del tratamiento antituberculoso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver placas antiguas en el Instituto Nacional del Tórax de este tipo, ¿no? Pero esos eran por neumonectomía. Pero en este caso estamos hablando de una atelectasia pulmonar, de un colapso. La atelectasia es una de las complicaciones respiratorias más frecuentes, aunque no lo crean, por cuadros infecciosos como una neumonía, como un tumor o después de una cirugía también es muy frecuente. Ya es una complicación de otros problemas respiratorios. La principal, la fibrosis quística, que afortunadamente hay poca incidencia en nuestro medio. En segunda instancia están los tumores de pulmón, ¿no? Los cuales se van a caracterizar por obstruir el bronquio principal o un bronquio superior o el bronquio lobar medio o el inferior, y dependiendo del grado de obstrucción nosotros vamos a ver el patrón radiológico correspondiente. Pero en todos los casos la manifestación clínica va a ser la misma, ¿no? Entonces el segundo síndrome que vamos a ver es el de la atelectasia. Por ejemplo, en este pulmón, miren, igual, ¿no? El lóbulo superior está colapsado, no se lo puede ver. Pero en el inferior está el aire ingresando normalmente. Entonces aquí vamos a suponer que la atelectasia está en el bronquio lobar superior, ¿no? Entonces ahí hay un tapón, hay un neo, un cuerpo extraño. En niños es muy frecuente los cuerpos extraños, especialmente cuando son de la derecha, como en este caso del ejemplo, ¿no? Hay una pila, una pepa de naranja, algo, el niño se broncoaspira. Y generalmente son pilas, por eso es muy peligroso tener al alcance en niños esas pilas de reloj, ¿no es cierto? O monedas, o pepas inclusive hemos tenido casos con pepas de naranja, de mandarina, ¿ya? Entonces, o cachinas, ¿no? Que ustedes saben, el bronquio del lado derecho es rectificado hacia abajo, ¿no? O sea, no es como el lado izquierdo que hace una codadura, casi a 45 grados. En el derecho, ese bronquio es verticalizado hacia abajo, entonces fácilmente el objeto extraño se va a obstruir en el pulmón derecho. Como en este caso, miren el bronquio lobar superior, ¿ya? En estos casos de atelectasia, cuando hay una obstrucción, las manifestaciones clínicas, los síntomas generalmente van a ser de dificultad respiratoria, una respiración superficial, ¿no? Al igual que en el enfisema, pero en estos casos va a haber desaturación y el paciente va a estar mucho más agitado. A la inspección vamos a ver una retracción del hemitórax, ¿no? El hemitórax afectado del pulmón atelectasiado va a estar retraído, va a haber una disminución de la movilidad. Como no ingresa aire al pulmón, las vibraciones vocales van a estar abolidas. A la percusión, como no entra aire, va a haber matidez. En la auscultación va a haber un silencio auscultatorio. No se va a percibir porque no hay entrada de aire. No se olviden que el aire es quien le da la característica a la auscultación pulmonar. El mediastino siempre va a estar desviado hacia el lado enfermo. Miren, este mediastino va a estar desviado, se va a jalar, entre comillas, hacia el lado enfermo, hacia el lado afectado. Y el patrón va a ser radiológico de opacidad, una radioopacidad, verticalización de las costillas y elevación del diafragma del lado,
del lado que está afectado. No, miren, mi diafragma está elevado. Y también aquí podemos añadir otro signo que es muy frecuente, la desviación de la tráquea hacia el lado afectado, ¿no? Entonces la atelectasia también desvía la tráquea hacia el lado afectado. Es muy fácil, miren, aquí yo imaginándome que en este paciente, en este patrón, a la inspección obviamente, ¿qué vamos a tener? Retracción, ¿no? Si no ingresa aire, obviamente el aire es quien le da la morfología a los espacios intercostales, por eso en el enfisematoso estos espacios están abombados. En cambio, en la atelectasia, si no hay aire, va a haber un colapso, ¿no? Va a haber una retracción. A la palpación, como no hay aire, va a haber ausencia de vibraciones vocales. A la percusión, como no hay aire, va a haber matidez. A la auscultación, como no hay aire, va a haber ausencia de murmullo pulmonar, según la última terminología, o murmullo vesicular, si seguían en los textos de hace 5 años. ¿Ya? Entonces, bien facilito, ¿no ven? Miren, es solo simple deducción. Si no entra el aire en el enfisema, perdón, en la atelectasia, todo lo demás, a la inspección, palpación, percusión, es solamente hacer uso de la lógica. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del tercer síndrome, que es la condensación, ¿no? Aquí en esta imagen, lo que tienen que observar son los alvéolos, ¿ya? Esto, a ver, les voy a graficar aquí un alvéolo. Un racimo de alvéolos, ¿no? Normalmente los alvéolos se llenan de aire, como en este lado. Pero cuando tenemos este patrón radiodenso, esos alvéolos no están ocupados por aire, están ocupados ya sea por líquido, ya sea por moco, ya sea por sangre, pero algo está ocupando esos alvéolos, por eso se ven así blancos, ¿no? Esto no es una atelectasia, porque las atelectasias, miren, son muy claras de diferenciarse, ¿no? Hay una zona limítrofe entre pulmón sano y pulmón afectado. En cambio, en la condensación, miren, no hay un patrón muy delimitado, ¿no? Este patrón, esta imagen se llama de ocupación alveolar. ¿Qué quiere decir? Que los alvéolos no están ocupados por aire, sino están ocupados ya sea por líquido, por suero, sangre, moco, y por lo tanto no dejan entrar el aire, y la imagen, el patrón que vamos a tener es este patrón, ¿no? Este se llama patrón de condensación, ¿ya? Y vamos a analizar la condensación. La condensación es la otra manera de decir neumonía, ¿ya? O sea, miren, por clínica ustedes van a poder diagnosticar una neumonía, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Y como médicos necesariamente, aunque sean traumatólogos, cirujanos, la especialidad que vayan a elegir, tienen que saber diagnosticar una neumonía. Entonces, ¿qué es la neumonía? Es la ocupación de los alvéolos, ya sea por moco, que sería un exudado, por sangre, hay neumonías sangrantes, por líquido, ya, ¿no? Por el exudado que nosotros definimos al proceso infeccioso. Entonces, ¿qué va a pasar a la inspección? El hemitórax afectado va a tener una disminución de la movilidad, ¿ya? Si se dan cuenta, hasta el momento en los 3 síndromes, enfisema, atelectasia y condensación, hay disminución de la movilidad. A la palpación es el único síndrome, como aquí va a haber moco y aquí va a haber aire, es el único síndrome en el cual las vibraciones vocales se incrementan, ¿no? Ya vamos a ver las técnicas de palpación. Ahí vamos a ver cuando le pedimos al paciente que repita la palabra 33. A ver, ahorita ustedes repitan 33 y pálpense sus pulmones. 33, van a sentir una vibración vocal. Esa es la vibración vocal normal. 33. Pero en un paciente con neumonía, con condensación, se incrementan las vibraciones vocales, ¿no? Por eso los libros mencionan, se incrementan las vibraciones vocales haciendo referencia a la voz de una cabra, ¿no? O sea, es un incremento del tono de la vibración vocal.
a la palpación. Es el único de los síndromes que hay aumento de la vibración vocal a la palpación. A la percusión, como no va a entrar aire y va a haber exudado, obviamente va a haber matidez, ¿no? A la auscultación, ¿no? Si se dan cuenta, a la inspección hasta el momento los tres síndromes se parecen. A la palpación es la única que decíamos que tiene incremento de vibraciones vocales. A la percusión, matidez nos puede confundir con la telectasia. Lo que nos va a dar el diagnóstico es siempre la auscultación. En la condensación o neumonía, lo que vamos a auscultar es dependiendo de la fase. Si está en la fase inicial o está en la fase terminal de la enfermedad, ¿no? Si está al inicio o a la finalización del cuadro clínico, podemos auscultar estertores crepitantes, ya que son similares al sonido producido del roce de cabellos. Si ustedes frotan sus cabellos entre sí, ahorita si lo hacen, van a poder escuchar un estertor. Pero si está en la fase media de la enfermedad, ¿no? Hay fases fisiopatológicas, seguramente ya en fisiopatología van a ver la fase roja, la fase exudativa, etc. Si está en el periodo clínico, ¿no?, de la enfermedad, van a existir dos características, ¿no?, que no podemos dejarlas escapar, por eso que una neumonía se diagnostica clínicamente. Hablamos de dos síndromes, un síndrome de condensación incompleto cuando tenemos una respiración soplante o soplobronquial. Voy a hacer la onomatopeya. Cuando escuchamos, es como si estuviésemos escuchando un cuarto vacío, ¿ya? Como si ustedes se pusiesen una taza frente a su boca y empiezan a soplar. Ese es el sonido que escuchamos en una respiración soplante. O si es un síndrome de condensación completo, como en este caso está completamente condensado, vamos a escuchar el soplo tubárico. Lo mismo que soplar a través de un tubo, ¿ya? Entonces, en la condensación podemos tener estertores crepitantes en la fase inicial y al finalizar el cuadro clínico, y en la fase media podemos tener respiración soplante o soplo tubárico, ¿no? La respiración soplante se va a corresponder con un síndrome de condensación incompleto y el soplo tubárico con un síndrome de condensación completo. El mediastino no se altera en el síndrome de condensación. Y obviamente el patrón radiológico es esto. Hay una radioopacidad con broncograma aéreo. En medio de esto tienen que existir los bronquios, ¿no? Los bronquios negritos, como caminitos. A ver, vamos a identificar. Aquí tenemos, miren, condensación con broncograma aéreo. Miren, aquí podemos ver un bronquio, aquí podemos ver otro bronquio. Hacen unos caminitos, ¿ya? Hubiese sido lindo tenerlos en el hospital para poderles mostrar, porque estos pan de todos los días, ¿no? Las neumonías son muy frecuentes en nuestro medio. Entonces, miren, bien sencillito, ¿ya? La auscultación, si se dan cuenta, es lo que hasta el momento está definiendo, ¿no? En el enfisema, roncus y sibilancias, en la telectasia, silencio, en la condensación, respiración soplante, soplo tubárico o estertores. Muy bien, ya estamos en la mitad. ¿Qué está pasando en este pulmón? A ver, vamos a ver. Ariel Rojas, el último de la lista. Ariel Rojas. ¿Qué crees que está pasando aquí? Puede ser atelectasia, doctor, pero... Ya, muy bien, puede ser una telectasia, ¿no? Mira, ahí hay un borramiento completo, bueno, parcial del pulmón. En el segmento superior todavía algo se ve. Pero... En este diagrama podemos ver, mira, aquí hay aire y en todo esto que está marcado de puntos no está ingresando el aire. Nos vamos a hablar del siguiente síndrome. En esta otra, miren,
hay una entrada parcial de aire y aquí tenemos un proceso de consolidación. Entonces, esta primera imagen nos habla de una atelectasia, ¿no? Que puede ser una de las complicaciones de la neumonía. Este patrón de ocupación alveolar, ¿no? Si forma un tapón mucoso del tamaño o del diámetro de un bronquio, puede llevarnos a una atelectasia, ¿no? Que en este caso sería media e inferior. O aquí una atelectasia lobar superior, también por la neumonía. Miren, está afectado este segmento, ¿no? Este bronquio a este nivel se ha obstruido. O sea, la atelectasia puede ser una de las complicaciones de la neumonía y en este paciente podemos escuchar en el sector de la neumonía la clínica de una neumonía, ¿no? Y más periféricamente la clínica de una atelectasia. ¿Ya? Entonces tienen que saber que la neumonía frecuentemente produce atelectasia. Ahora vamos a hablar de la afectación intersticial, ¿ya? Que ahora que estamos atravesando esta pandemia del COVID es una de las patologías o de los síndromes más frecuentes. Antes la más frecuente era la neumonía. Ahora estamos viendo como más frecuente la afectación intersticial. A la inspección, el paciente con afectación intersticial es el otro nombre de la fibrosis pulmonar. Afectación intersticial quiere decir fibrosis, ¿no? Hasta antes de la pandemia estos cuadros eran crónicos, o sea, en pacientes que han cursado una enfermedad por muchos años, como ser tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, silicosis pulmonar, pero ahora estamos viendo afectaciones intersticiales agudas por el COVID, ¿no? Recuerden que el COVID produce severo compromiso inflamatorio intersticial. Entonces, el paciente con afectación intersticial, con tuberculosis crónica, con silicosis, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o ahora con COVID va a presentar taquipnea, un incremento de la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el normal de la frecuencia respiratoria? Neida, ¿pasa? Neida. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria en ciclos por minuto? Ya, para que no se olviden, es bien facilito, ¿no? De 60 haciendo. Eso es de cardíaca. Perdón. Respiratoria es de 12 a 24. Por debajo de 12 es bradipnea, por encima de 24 es taquipnea, ¿no? Entonces, va a tener una frecuencia respiratoria mayor a 24 ciclos por minuto. Y la respiración va a ser superficial, lo que nosotros llamamos platipnea. Ya eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la afectación intersticial, la vibración vocal puede o no puede estar afectada. Generalmente es normal. La percusión también es normal, ¿ya? ¿Qué va a diferenciar? Como en todos los síndromes, la auscultación. En la afectación intersticial lo que vamos a auscultar son crepitaciones de velcro, así se las denomina, ¿no? No son estertores crepitantes comunes, son crepitaciones de velcro. En algún libro cubano he leído que a estas crepitaciones se las describe por la intensidad, como un estertor crepitante, pero mucho más intenso, ¿no? Entonces, crepitantes de velcro, así se los llama a los de la afectación intersticial. El mediastino va a estar normal, y aquí tenemos el patrón del COVID, ¿no? El patrón en vidrio deslustrado, despulido, vidrio esmerilado, un patrón retículo nodular y un pulmón en panal de abejas o de queso suizo en la tomografía, ¿ya? Entonces, miren, afectación intersticial, el intersticio blanco, puede haber un patrón retículo nodular similar al de la tuberculosis. Nos da el diagnóstico en estos casos los crepitantes de velcro, ¿no? Y el patrón en vidrio despulido. Un patrón en vidrio despulido es como este más o menos. Aquí, ¿no? Miren, aquí en la periferia se logra ver todavía la entrada de aire, pero muy tenue, ¿no? No es la misma radiolucidez que acá.
Entonces es un patrón de vidrio despulido. Sí hay radiolucidez, pero mucho más tenue. Ya vamos a tener, bueno, esperamos tener oportunidad de ver alguno de estos patrones imagenológicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Está entendido bien? Miren, si se dan cuenta, este cuadradito es lo que yo tengo que memorizar, ¿no? Todo esto tengo que saberlo de memoria. Al igual que soplos, yo les voy a preguntar, por ejemplo, opacidad y verticalización de las costillas. Ustedes van a tener que decir, a la inspección hay retracción del emitor, disminución de la movilidad, la palpación, vibraciones vocales abolidas, a la percusión matidez, a la auscultación hay un silencio y el síndrome, la organicidad es una telectasia. De la misma manera esto tienen que memorizar. Si no, ya saben, 200 repeticiones. Entonces, tienen toda esta semana para memorizar. No quiero que lean ni que vean este cuadro, sino que lo memoricen. Muy bien. Ahora vamos a hablar del derrame pleural, también otro síndrome muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué es tan frecuente? Porque dos entidades muy presentes en nuestro medio lo producen, ¿no? La tuberculosis y la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca, el corazón tiene mala función de bomba, entonces, ¿qué es lo que hace? Produce un flujo retrógrado de la sangre, ¿no? Y al producir flujo retrógrado, hemos analizado el flujo sanguíneo normal. Recuerden que la sangre oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, ¿no? Pero en un corazón que está bombeando mal, esa sangre vuelve a los pulmones y empieza a alterarse la presión hidrostática pulmonar y poco a poco el líquido va saliendo hacia el espacio pleural. Y en el derrame pleural, que generalmente es un exudado, ¿no? Por la neumonía que produce la tuberculosis, se produce también un exudado que altera la membrana alveolo-capilar pulmonar y de esta manera hay alteración de la presión hidrostática a nivel pulmonar y salida de líquido al espacio pleural. Entonces, en un paciente con derrame pleural, el hemitórax afectado va a estar dilatado, va a haber disminución de la movilidad. A la inspección, obviamente, si hay líquido entre el parénquima y la pared, va a haber una disminución de las vibraciones vocales a la palpación. A la percusión va a haber matidez, ¿no? Entonces, miren, aquí está el derrame, hay líquido, todo este punteado oscuro es líquido. Y la clínica, ustedes tienen que analizarla en ese sentido, que hay líquido que se está interponiendo entre el parénquima y la pared. Entonces, va a haber matidez a la percusión. A la auscultación va a haber el soplo pleurítico, o también llamado soplo en E, porque el paciente, cuando le pidamos respire, meta y saque aire por la boca, el paciente va, y nosotros ¿cómo vamos a escuchar? Una E. Por eso se llama soplo pleurítico o soplo en E. Es propio del derrame pleural. El mediastino va a estar desviado hacia el lado sano, obviamente porque en el lado enfermo el líquido va a empujar el mediastino hacia el lado contralateral. Y en el patrón radiológico vamos a encontrar borramiento del ángulo costofrénico, que son los ángulos costofrénicos y costo y cardiofrénicos, ¿no? Entonces se borran estos ángulos. Y hay una curva típica. Esta es la curva de concavidad superior, o sea, es cóncava hacia arriba, convexa hacia abajo. Se le llama curva de Damasó o signo del menisco, ¿ya? Entonces hay el menisco, el signo del menisco o la curva de Damasó. Es propio del derrame pleural. Miren, bien facilito. Entonces hay líquido, hay una curva. Generalmente en los derrames hay una concavidad. Cuando es así recto hay que pensar en un empino o en un absceso, ¿no? Ahí se habla de un nivel hidroneumónico. En este caso es un derrame pleural. Entonces aquí tenemos la curva, el signo del menisco, miren la concavidad superior, el signo del menisco, la curva de Damasó.
propio del derrame pleural, borramiento del ángulo costofrénico y cardiofrénico, desplazamiento del mediastino hacia el lado sano y soplo pleurítico, la auscultación. Miren, semiología pulmonar es muy sencilla, con que dominen este cuadro ya están hechos. Y finalmente el neumotórax, que esta patología es muy bonita cuando se la reconoce. Neumotórax, complicación del enfisema, de las bulas que produce el EPOC, ¿no? Miren, atelectasia, complicación de la condensación. Neumotórax, complicación del enfisema. Afectación intersticial, patologías crónicas y ahora COVID. Derrame pleural, tuberculosis, insuficiencia cardíaca. Bien, yo teniendo ya el conocimiento de estos síndromes, incluso ya puedo presumir en diagnóstico. Recuerden que la historia clínica tiene como objetivo lanzar diagnósticos sindromáticos, ¿no? Y uno, a medida que ya va conociendo la casuística local, ¿no? En este caso, Bolivia es altamente incidente en tuberculosis, ya puede ir dando diagnósticos. En el neumotórax, ¿qué hay en el neumotórax? El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural. Aire en la caja torácica, ¿no? Miren, aquí te llama algo la atención, le vamos a hacer la pregunta. Mayra Catacora, ¿qué te llama la atención en esta placa? ¿O está bien ventilada? Doctor, me llama la atención los bronquiolos. Sí, del lado derecho. ¿Quieres hacer alguna acotación? Brian, Esther. Doctor, disculpe, ¿tendría que ver la trama vascular, doctor? Que no hay, que no se presencia. Es una buena observación. Si se dan cuenta, para un ojo que no es muy experto, esta puede parecer una placa normal, porque miren, aquí está negro, hay aire, aquí también está negro, los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos no están borrados, no veo una condensación. Esta opacidad es a veces producido por la glándula mamaria, ¿no? Que muchas veces te puede confundir, pero para un ojo que ya ha visto muchas placas, esto es normal. Pero, si se dan cuenta, en este hemitórax hay trama vascular, miren los vasos blancos. Hay bronquios, miren. Y en este lado nada, es netamente radiolúcido, ¿no? No hay trama vascular. Aquí sí, miren, vascular, hay parénquima pulmonar, ven este patrón reticulado. Aquí miren, hay trama vascular y trama bronquial. Pero en este lado no, todo es radiolúcido. Este es un neumotórax, hay aire en la caja torácica, ese aire está comprimiendo el pulmoncito, es esto, miren, les voy a describir con la flechita. Este es el muñón de pulmón, miren el pulmón colapsado totalmente. ¿Por qué? Por la presión de este aire que está hacia afuera. Miren aquí sí vamos a ver trama pulmonar, ¿no? Tejido, parénquima pulmonar, es el parénquima pulmonar. Y el pulmoncito queda restringido a este pequeño muñón. Entonces, este es el neumotórax, es una patología que puede producirnos un paro cardíaco. Es muy importante saberlo diagnosticar a tiempo y tener siempre esa persuasión de ver la trama vascular, el parénquima pulmonar, los bronquios, que a este lado, miren, si yo lo veo así superficialmente, digo, no, esto está normal y puedo dejar pasar esta patología. Este es el muñón pulmonar, bien chiquito, el pulmón reducido a su mínima expresión, ¿no? Entonces, todo esto es un neumotórax. Entonces, obviamente, si no hay parénquima pulmonar, a la inspección, ¿qué vamos a ver? A la inspección, ese paciente va a tener un hemitórax dilatado, similar al enfisematoso, ¿no? Porque hay aire.
y una disminución de la motilidad. Miren, a la inspección, enfisema y neumotórax son lo mismo. A la palpación, obviamente, por la presencia de aire, enfisema y neumotórax tiene una disminución de las vibraciones vocales. A la percusión, enfisema y neumotórax timpánicos, hasta ahí se parecen. ¿Qué le va a dar la característica al síndrome? La auscultación. En el enfisema hemos dicho roncos y sibilancias. En el neumotórax hay un silencio. ¿En qué otra patología hemos visto silencio? En la atelectasia. ¿Por qué? Porque no hay aire, no hay entrada de aire en ese pulmón. La situación del mediastino, obviamente, por el aire que está presionando hacia el lado contralateral, se va a ver desviado hacia el lado sano. Y una hiperclaridad en el patrón radiológico y un muñón pulmonar, ¿no? Entonces, este es el muñón pulmonar, es el pequeño segmento pulmonar. Esto nos va a producir un paro cardíaco inminente, ¿no? Una de las causas de actividad eléctrica sin pulso, que es un ritmo de paro cardíaco, es esta del neumotórax. Entonces, muy importante diagnosticar, ¿no? Aquí tengo un audio de las sibilancias, así se escuchan las sibilancias. Como aullido de gato, como quejido de bebé. Muy bien.